Hola, yo soy Maru. Soy profesora de Historia del Arte y asisto aquí a estudios bíblicos. Vengo a compartirles mi historia como cristiana en formación a 6 años de haber iniciado mi relación personal con Cristo Jesús. Aquí comenzó la etapa más importante de mi vida, cuando fui invitada por una amiga a una plática sobre el verdadero significado de la Navidad. Pero antes de eso, antes de mi vida en Jesús, les contaré que hace muchos años nací sin ser esperada porque mis padres eran demasiado jóvenes e inexpertos. A los 2 años enfermé por deshidratación, así que mi padre decidió traerme con su madre viuda y su familia para que me cuidaran. Unos tíos abuelos le pidieron a mi padre que me dejara bajo su responsabilidad y mi padre aceptó, así que crecí con esos abuelos. Mis padres tuvieron otros hijos después de mí, mis hermanos, y yo me convertí en un recuerdo distante. Fui cuidada, querida y sobreprotegida. Lo que me exigían era obediencia total y una conducta académica excelente y calificaciones de puro 10. Yo fui una niña y luego una muchacha solitaria, triste, miedosa y que no sabía sonreír. Esa tristeza se convirtió en una depresión intermitente. Sin embargo, aprendí a amar el estudio porque yo creía que ahí encontraba mi identidad, es decir, yo valía tanto como mis calificaciones. Cuando me quedé huérfano de los abuelos, hacia los 32 años, creció mi tristeza. Pero estudié humanidades y comencé a dar clases. Mi trabajo era mi identidad, porque sin trabajo yo pensaba que no era nada y mi insatisfacción crecía. Me di cuenta de que yo era alguien con obsesión y compulsión por el trabajo y el estudio, porque solo en esas actividades sentía satisfacción, aunque no dormía ni me alimentaba bien, sino que consumía en exceso café, azúcar y comida chatarra para poder funcionar. Me desesperaba la insatisfacción, pero Dios me parecía inaccesible debido a mis pecados. Un día me hicieron una pequeña cirugía. El sangrado inicial se complicó y mi sistema inmune no funcionaba bien. Mi estado de salud era grave. A mí no me importaba morir porque mi vida me parecía sin sentido. Tuve que reconocer que yo necesitaba urgentemente a Dios, aunque no sabía cómo encontrarlo. ¿Cómo Jesús me transformó? Varios años después, mi amiga que me hablaba de Jesús me invitó a esa plática de Navidad. Al escucharla, Jesús comenzó a transformarme. Sentí que mi corazón se desprendía poco a poco de las cicatrices causadas por las carencias y los daños físicos y emocionales anteriores causados por mis propios pecados. Decidí recibir a Jesús como mi Señor y Salvador y supe que sí era posible iniciar una vida nueva. Le acepté el regalo gratuito de la vida eterna porque comprendí que la muerte de Cristo pagaba mi entrada. Invité a Cristo a ser el Rey de mi vida y a cambiarme. Lo primero que yo sentí al iniciar mi transformación fue una paz que crecía dentro de mí y que expulsaba poco a poco la depresión, la angustia y el temor. Después, una alegría creciente por encontrar mi identidad
sin depender de mis circunstancias de trabajo, porque ahora yo ya era hija de Dios y viviría para servirlo. Confiaba en las promesas de perdón y salvación por el sacrificio de Jesús por mí. Comencé a asistir a los estudios bíblicos bajo la enseñanza sabia y paciente de personas que desde el principio se convirtieron en mi brújula espiritual, y a leer y a comprender los mensajes que la Biblia tenía para mí. Me di cuenta cuando leímos el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Le pedí a Jesús que me enseñara a perdonar y a recibir su perdón, y que restaurara mis relaciones familiares conforme a su voluntad. Al poco tiempo, mis padres y yo volvimos a comunicarnos frecuentemente hasta que ellos murieron. Actualmente, mis hermanos y yo nos chateamos como amigos. ¿Cómo es mi vida hoy? Desde que recibí a Cristo en mi corazón, comencé a entender la Biblia, porque antes la leía para mis clases, pero para mí era información académica. Dios me habla directamente en cada página y quiero y puedo obedecerla porque Dios ya vive en mí. Así pude cambiar de la persona que era trabajólica, desnutrida, compulsiva y deprimida, para transformarme en la nueva Maru en Cristo que soy ahora. Ya no tengo que demostrar mi identidad con mi trabajo, porque tengo un Padre Celestial que me ama incondicionalmente a pesar de que conoce mis pecados. Sigo trabajando como profesora y asisto con entusiasmo a mis estudios bíblicos. Es verdad que algunos de mis problemas de salud y económicos continúan, pero ya no me causan temor. No soy una cristiana perfecta. En cambio, le pido a mi Padre Celestial que gobierne mi vida, y amar a Jesús me permite amar mejor a mi prójimo. Gracias por haberme escuchado. Soy Maru, soy cristiana y vivo para Dios. Todo para gloria de Dios. Gracias, Maru. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno. Siempre vemos así como Cristo cambia vidas, ¿eh? Así nos ha cambiado. Y bueno, el estudio de hoy, como les decía, trata de cuál es el verdadero significado de la Navidad. Porque sabemos esa confusión que hay en el mundo, que año tras año, alrededor de principios de diciembre, ¿qué digo de principios de diciembre? A veces desde noviembre ya empieza ese bullicio de la Navidad, ¿sí? Ya empiezan las tiendas con los adornos, los arbolitos, la música, empiezan las invitaciones de todo el mundo, que no te ven todo el año, pero para estas fechas todo el mundo quiere juntarse y darse el abrazo, en fin, ¿no? Cómo va cambiando todo. Y todo el mundo está como muy alegre, como con mucha risa. El ambiente, pues, podríamos decir que es un poco menos tenso y se llegan a detener ciertas hostilidades. Hay, pues, a lo mejor hay tregua en nuestro corazón, ¿sí? También vemos que se consumen grandes cantidades de alcohol, hay música, hay felicitaciones, bueno, antes había tarjetas, ¿verdad?, de Navidad que enviabas, ahora ya no, ahora es a lo mejor mensajitos por chat y dibujitos y pollitos y todo para felicitar todo. Pero, ¿es el significado de la Navidad? ¿No? ¿O es una excusa para olvidar nuestros problemas, nuestros pesares, nuestro vacío interno en nuestro corazón? Porque el mundo inclusive mezcla todas estas fiestas, toda esa superficialidad
con rituales religiosos del nacimiento de Cristo. Ayer precisamente fui a un evento de un chiquito, que es mi ahijado, y unos coros muy bonitos, navideños, y la pastorela, y todas esas cosas que se van mezclando, ¿no? Hay cánticos muy bonitos, hay posadas, damos regalos también, que muchas veces no alcanzan a cubrir los rencores que tenemos de todo el año, ¿sí? Sí, pensamos que con el regalito, ay, pues ya, ¿no? Y nadie se acuerda de que esta Navidad pues va a producir lo que las Navidades anteriores. O sea, nada cambia. Ya en enero todo vuelve a ser lo mismo. Viene lo que llaman la cuesta de enero, ¿verdad? En que ya se nos pasa. Hay mucha gente que hasta cae en depresión en esas fechas porque pues empieza un año más y la vida sigue igual, ¿no? Pero la verdadera Navidad se centra en el regalo de Dios al hombre. ¿Para qué? Pues para que éste pueda de una vez por todas resolver ese vacío en su vida, reconciliándose con Dios. Y para esto vamos a ver un pasaje que está en el libro de Lucas, Lucas 2, vamos a ver del 21 al 33, por favor. Los primeros versículos de este pasaje, recordemos que habla precisamente del nacimiento de Jesús y de cómo el ángel le avisa a los pastores y los pastores muy contentos van. Qué bonita actitud de los pastores, ¿verdad? Que en cuanto se enteran de que ha llegado Jesús, ellos van presurosos, así lo dice la Biblia, apresurados a conocer a Jesús. Pero vamos a ver los siguientes versículos y ahí vamos a ver un personaje pues, que a lo mejor no nos es muy conocido. Vamos a ver a Simeón. Entonces voy a leer Lucas 2, del 21 al 33. Y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en brazos, o sea, Simeón le tomó en brazos, y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces es en este pasaje donde nos vamos a poner un poquito de atención y vemos que, bueno, era cuando José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor, como ordenaba la ley, ¿verdad?, que se hicieran. Ahí tuvieron este encuentro con este personaje, con Simeón, que poco conocemos de él cuando leemos, ¿no? Y nos habla la Biblia de que este era un hombre justo y devoto. Uh-huh. Y Simeón había tenido esa revelación de que el niño Jesús era el Mesías que Israel estaba esperando. Y Simeón estaba seguro de que antes de morir vería al Mesías. No sabemos qué tan sorprendido se haya visto Simeón, ¿verdad?, al ver que el Mesías era un pequeño bebé que tenía en brazos María. Pero al reconocerlo,
como vimos en los últimos versículos, alabó a Dios por su fidelidad y consideró completa su vida, como vemos. Entonces, vamos a ver el primer versículo. No sé si yo voy a leer todos o los van a leer las chicas, como quieran. ¿Yo los leo? Ok, entonces el primer versículo que vemos es Mateo 1:21, que nos habla precisamente de ese aviso que le da el ángel a José. Y le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Nuestro pecado sabemos que fue puesto sobre Cristo en su crucifixión. Y con los primeros versículos que vemos en este pasaje de Lucas 2:21, que nos dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre, como nos explicó. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, aquí estamos viendo el primer punto, es el cumplimiento de esa ley. Fue cuando le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito, ¿sí? Las familias judías, recordemos que celebraban varias ceremonias después del nacimiento de un bebé. La circuncisión a los 8 días, después de que nacía el hijo varón, que era cuando el bebé recibía su nombre, y la dedicación del primogénito. El primer hijo varón era presentado a Dios un mes después de su nacimiento y se pagaba un rescate, digamos, por el niño. Sí, era redimido mediante una ofrenda. Y eso es lo que estaban haciendo José y María, ¿sí? Que llevaron o 2 tórtolas o 2 palominos. Y vemos que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, su familia llevó a cabo todas las ceremonias que establecía la ley de Dios, ¿sí? Jesús cumplió la ley a la perfección, toda. Y Él vino a cumplir la ley de Dios que tú y yo no podemos cumplir, ¿sí? Vemos que Jesús desde su nacimiento cumplió todos los preceptos demandados por Dios en su palabra. Como les decía, que nosotros no podemos cumplir, por más que nos esmeremos. Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? La ley no puede justificar y salvar a nadie. Al contrario, la ley solo nos condena, nos enseña en qué estamos fallando, ¿sí? Y vemos que hemos quebrantado todo, desde el primer mandamiento de Dios, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Realmente es Dios el número 1 en nuestras vidas. Desde ahí ya estamos como que faltando a ese mandamiento, ¿no? a ese cumplir con la ley. Y Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en esa cruz. Y lo hizo para que quienes creyeran en Él no sufrieran el castigo que se merecía. Entonces, esa muerte de Cristo a nuestro favor es lo único que puede reconciliarnos con Cristo. Nadie más murió por tus pecados, nadie más, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el primer mandamiento y el segundo, como les decía, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A ver, a tu prójimo lo amas o nada más amas a los que son de tu familia, a tus amigos, a los que te caen bien, pero a ese Señor, ¿yo por qué lo voy a amar si ni lo conozco, no? Y aquí Dios nos dice que si de verdad amamos a Dios y a nuestro prójimo, pues tendremos entonces la motivación para cumplir con los otros mandamientos, ¿sí? Y en el versículo de Gálatas 4 y 5, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos que Jesús nació de una mujer. Jesús fue humano, sin dejar de ser Dios. Nació judío y siguió la ley de Dios y la cumplió a la perfección. Jesús fue ese sacrificio perfecto. Pues, aunque era humano, nunca pecó. Y su muerte es la que compró la libertad de quienes estamos esclavizados al pecado, para que pudiéramos así pertenecer a la familia de Dios, como dice el versículo, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? Pasamos a formar parte de la familia de Dios cuando nos apropiamos del sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros. Porque Él nunca pecó y es esa vida perfecta que Él llevó la que Dios demanda de ti y de mí. Primera de Juan 3:5 dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y la Biblia nos muestra que todos hemos pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aunque nos parezca que, bueno, sí peco, pero mis pecados son chiquitos, son poquitos, porque pues yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado, pero nos basamos en que las consecuencias que tienen nuestros pecados son menos graves, pero es un pecado. Y cualquier pecado nos convierte en pecadores. Y cualquier pecado nos aparta de Dios. Entonces, todo pecado, sea muy grande o sea muy pequeño, que nos parezca, ¿verdad? Pues es chiquito, nos lleva a esa separación de Dios. Nos descalifica para vivir con Dios. Entonces, no minimicemos los pecados que tenemos porque son chiquitos y bueno, Dios no se da cuenta, no se enoja, ¿sí? Porque todo pecado nos separa de Dios, pero todo pecado puede ser perdonado. Entonces, si tú dices, ay, no, es que yo no he pecado, pues estás cometiendo otro pecado, ¿verdad? Porque estás mintiendo, porque todos hemos pecado. Y la ley de Moisés, que envuelve mucho más que los 10 mandamientos, es lo que Dios exige para ir al cielo. Y Jesús, el único, sí lo cumplió, ¿sí? En el versículo 21 que leímos de Lucas 2 nos dice que le pondrá por nombre Jesús, y eso quiere decir Salvador, porque Él vino a salvarnos, Él vino a cumplir la ley para que tú no la tengas que cumplir. ¿Por qué? Pues porque no puedes cumplirla. En Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, esa vida perfecta que vivió Jesús fue presentada a Dios en sustitución de la tuya. Y así ya no tener que vivir tú bajo la ley, sino ahora bajo el gran regalo de Dios. Porque viviendo bajo la ley, como sabemos, pues no la podemos cumplir y estamos esclavizados a tratar de cumplirla. Entonces, Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley,
sino bajo la gracia. Cuando estábamos bajo la ley, tratando de cumplirla, pues el pecado era nuestro amo. Y sabemos que la ley, aunque la pudiéramos cumplir, que no podemos completamente, no nos va a ayudar a tener la salvación. Pero cuando estamos unidos a Cristo, Él ahora es nuestro amo. Y Él nos da poder para querer hacer lo bueno en vez de lo malo. Aquí otra cita de Romanos es Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo cumplió el propósito por el cual fue dada la ley. Él vivió rectamente de acuerdo a todos los requisitos de la ley. Lo vimos como desde que nació se cumplieron todos esos requisitos que la ley demandaba, ¿sí? Él fue un ejemplo de lo que Dios deseaba en la tierra, ¿sí? Y Él también puso fin a esa ley, pues ya deja de ser la ley una manera, salud, para que las personas traten de ser justas ante Dios. Ahora es la fe en Cristo la única manera que tenemos para tener una relación correcta con Dios. Es a través de Jesús únicamente. También en este pasaje de Lucas, en el versículo 25, vemos esa esperanza de que haya una solución. Y lo vemos como Simeón esperaba, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice el versículo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Sí? El Espíritu Santo le había revelado a Simeón que antes de morir, él conocería a Jesús. Y el que nosotros celebremos cada año este tiempo de Navidad, pues solo debería recordarnos la realidad de nuestra muerte y que nos enfrentaremos al Creador. Romanos 14:12 nos lo dice, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Salud. Y cuando estemos ante Dios y le rindamos cuenta de nuestra imperfecta vida, ¿verdad? Y a ver, si Jesús te dijera, ¿y qué hiciste con el sacrificio que mi hijo hizo por ti? ¿Lo aceptaste? ¿Te lo apropiaste? ¿Lo rechazaste? ¿No te importó? ¿Qué vas a decir? ¿Sí? Entonces nos enfrentaremos con esa vida imperfecta que nunca llegaría a los estándares de Dios. Entonces, en Romanos también otra vez en el versículo 20 nos lo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque la ley es la que nos muestra cómo fallamos, cómo volvemos a meter la pata, como se dice vulgarmente, ¿sí? Y nos hace ver cómo somos pecadores incapaces de salvarnos y que necesitamos a un Salvador, que necesitamos a Jesucristo. ¿No? Como hemos visto, no ganamos la salvación aunque pudiéramos cumplir la ley. Solamente Jesús fue el único en cumplir la ley a la perfección. Y este personaje que estamos viendo, Simeón, sabía esto. Y él vivía con la esperanza de que Dios mismo arreglara lo que el hombre no puede arreglar por sus propios méritos. Como dice el versículo, él esperaba la consolación de Israel, él esperaba a ese Mesías
que traería esa consolación y esa redención al mundo. Y yo te quiero preguntar, ¿dónde tienes tú puesta tu esperanza para esta Navidad? ¿Y por qué te engañas pensando que el año que entra, ahora sí va a ser diferente? ¿Sí? Haces tus propósitos de año nuevo y saca la lista del año anterior porque van a ser los mismitos, ¿no? Sí. En todos aspectos. Sí, ahora sí voy a adelgazar, ahora sí ya no voy a tomar refresco, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí no me voy a enojar. Tantas cosas que ponemos, ¿no? Físicas y espiritual. Y volvemos a caer en lo mismo porque así estamos. O sea, entonces, ¿no sería maravilloso que tú pudieras también tener esa misma esperanza como Simeón? ¿Sí? De que antes de morir, yo quiero conocer a Jesús. Así tenía esa esperanza Simeón. Y en este pasaje también vemos otro punto, el gran amor de Dios. ¿Sí? En Lucas 22, 27, la primera parte, vimos que Simeón fue movido por el Espíritu y vino al templo. Fue movido por el Espíritu para llegar al templo, donde encontraría esa esperanza cumplida. Porque Dios ama al hombre que está dispuesto a querer borrar todos sus pecados. Y lo mueve, así como movió a Simeón para ir al templo, a ir a un encuentro con Jesús el Salvador. Y a lo mejor este día tú estás aquí o estás viendo el mensaje por Zoom o lo escucharás después, pero a lo mejor es el momento en que también el Espíritu, Dios mismo te está moviendo para que tengas, como Simeón, ese encuentro con Jesús. Porque Dios te ama tanto que quiere que tengas ese regalo de Navidad, que tengas el regalo de Dios, que tengas a Jesús en tu vida. Jeremías 29, 12 y 13 nos dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y nos puede pasar que cuando estamos en tiempos así, con muchos problemas, con situaciones difíciles, a lo mejor pienses que Dios se ha olvidado de ti. Pero en realidad, Él está preparando tu vida para que tengas ese nuevo comienzo, para que tú lo busques, para que clames a Él, ¿sí? Y que Él venga a ser realmente el centro de tu vida. Porque como dice el versículo, si buscamos a Dios de todo corazón, lo encontraremos. Nos sentimos lejanos, pero Él nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos muchas veces. Isaías 1:18 también nos lo dice. Fíjate. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Esos pecados rojos que tenemos, tremendos, que le ponemos cualquier cosa a la ropa cuando se te mancha de rojo, ¿no? Que vanish y cloro y le pones al sol y no sé cuánta cosa para borrarlo. Así borra Dios nuestros pecados, ¿sí? El amor de Dios es tan grande que cumplió Él mismo en Cristo las inalcanzables demandas de su perfección. ¿Para qué? Para que tú pudieras entrar al cielo gratis y también tuvieras esa esperanza certera hoy mismo. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Romanos, nuevamente estamos varias veces en el libro de Romanos. Romanos 3, 23 y 24.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no dice algunos, todos pecaron, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que no es por obras, Es que no es que yo sí hago muchas obras buenas y hago 5 obras buenas al día. No, no es así. Es por fe y es gratis. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Para que no crea, ay, es que yo hago más obras que tú, Carmelita, entonces yo voy a llegar más alto, ¿no? No, nunca es así, es por fe. Y también en este pasaje vemos ese punto, la fe en ese amor. Vemos los versículos 27 y 28 de Lucas 2, que dice: y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Sí? Simeón en ese momento tuvo su encuentro con Jesús, ese día maravilloso, como también tú puedes tener hoy tu encuentro con Jesús. A lo mejor Jesús no pareciera a Simeón, ay, pues como el Mesías, y es un bebecito que María trae en brazos, ¿no? No es ese guerrero o triunfante que llegara espada en mano a vencer, a quitarlos del yugo. No, era un bebecito que estaba en esos momentos en brazos de Simeón, porque Simeón lo toma en sus brazos. Y pues el bebé no podía haber hecho mucho por él ese día, pero Simeón sabía que ese niño sería su salvador personal, que ese niño, con lo que iba a ser años más tarde, pagando por sus pecados y por los de todo el mundo, le daría la entrada al cielo, a pesar de su vida imperfecta, de la vida imperfecta que tenemos todos, ¿verdad? Simeón en ese momento había encontrado al Salvador y se había apoderado por fe. ¿Y qué hizo? Bendijo a Dios en ese momento. En el versículo otra vez de Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa paz que hablaba Maru en su testimonio, ¿no? Esa paz que solo Dios nos puede dar. Es una verdadera paz. ¿Por qué? Pues porque ya hemos sido reconciliados con Dios. Ya no hay hostilidad entre nosotros y Él. Ya el pecado no es esa barrera que nos impedía tener una relación correcta con Él. Y esa paz la podemos tener únicamente porque Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados, ¿sí? Y Jesús quiere ser tu Salvador personal hoy, como lo fue para Simeón ese día. Y otro punto que vemos en nuestro pasaje está en el versículo 29 de Lucas 2, que dice lo que dijo Simeón, ¿no? Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Sí? Simeón ahora tenía paz con Dios. ¿Por qué? Pues porque había encontrado al Dios de paz, al príncipe de paz. Y solo había confirmado lo que la palabra de Dios le había dicho. El versículo 29 que dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra.
Esa esperanza se estaba cumpliendo en ese momento. Y tú sabes que la fe y la paz son hermanas, van juntas, están pegadas. Al adquirir una, obtienes la otra. Al tener fe, tienes paz, ¿sí? Y estas palabras son muy usadas en esta Navidad, la acabamos de cantar, ¿verdad? Paz en el mundo. Y paz, noche de paz y tantas canciones. Pero en esa confusión que tiene el mundo de la fiesta y el relajo y todo eso, no comprende lo que realmente significa la paz de Dios, que es muy diferente a la paz que nos muestra el mundo, que lo considera como ausencia de problemas, ¿no? Y la paz de Dios es una paz por encima de las circunstancias. Siempre tienes esa paz, solo Él la da. Y nos lo dice bien claro en Juan 14, 27, que nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como decíamos, a diferencia de esa paz del mundo, pues la paz de Dios está en esa confianza, en esa seguridad que tenemos, que Él está con nosotros bajo cualquier circunstancia que estemos viviendo, por muy difícil que sea. Y con esa misma paz de Cristo, no tenemos por qué temerle a lo que estamos viviendo, al presente o al futuro, lo que nos espera, ¿sí? Ya entonces el pecado, el temor, la incertidumbre, la duda que nos entra, esas fuerzas que están así como en guerra en nuestro corazón, ya Jesús las hace un lado, ya no hay esos sentimientos en nosotros, porque esa paz penetra en nuestro corazón y en nuestra vida y supera todas esas fuerzas hostiles que pudieran presentarse, ¿sí? Y a la vez nos da pues mucha confianza, mucho consuelo. Y Jesús te está ofreciendo su paz y nos la da si tan solo decides aceptarlo. Y el último punto de los últimos versículos que vemos en este pasaje de Lucas 2, vemos los últimos versículos que son el 30 al 32. Lo que dice Simeón, fíjate. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? Jesús vino al mundo exclusivamente para salvarnos. Y tú dirás, ay, ¿de qué me va a salvar? Pues de tus propios pecados, ¿no? Porque Romanos, nuevamente el libro de Romanos 6:23, nos dice bien claro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tú tienes hoy la libertad de elegir entre dos amos. O sigues siguiendo al mundo, sirviendo al mundo, o es el momento en que decidas seguir a Cristo e invitarlo a tu corazón. Tú puedes elegir. Lo que no puedes elegir son las consecuencias que tendrás al tomar tu elección. Si tomaste la elección de seguir al mundo, bueno, pues sigues en pecado, ¿verdad? Esa muerte eterna, esa separación que vas a tener de Dios por toda la eternidad. Eso es lo único que puede esperar quien no quiere tener una vida con Dios. A diferencia de que si tú decides seguir a Cristo, invitarlo a tu corazón, pues Él te regala la vida eterna y te regala una vida con Dios que comienza desde el momento en que tú le abres las puertas de tu corazón, ¿sí? Y como va a continuar para siempre, empieza justo en ese momento, ¿sí? Entonces,
pues ¿a cuál amo vas a elegir? Y en este pasaje vemos que Simeón veía claramente que ese niño, ese pequeño bebé que tenía él en brazos, salvaría tu vida de la ira de Dios que nos merecemos por nuestros pecados, ¿sí? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, ¿sí? Aquí te lo está diciendo Jesús claramente. Jesús dice que todo el que cree en Él, no solo que tendrá la vida eterna, tiene la vida eterna desde ese momento, que comienza cuando tú experimentas ese renacer espiritual. Y esa decisión es la más importante que puedas tomar en tu vida. No es ni qué carrera estudiaste, ni qué puesto tienes en tu trabajo, ni cuánto poder, ni dónde vives, ni con quién te casaste. La decisión más importante en tu vida es la de tener a Cristo, creer en Él e invitarlo a tu corazón. Porque de eso va a depender dónde vas a pasar la eternidad. Si la vas a pasar con Dios, si la vas a pasar alejada de Dios por siempre, por toda la eternidad. Y Jesús te ofrece una salvación preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo y que es revelada a todos los pueblos. Lo vimos en el versículo 31 de nuestro pasaje que dice: en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, ¿sí? Incluye a todos, te incluye a ti incluso, para que si tú aceptas ese pago que Jesús ya hizo por tus pecados en la cruz, pues tengas ese gran regalo de Dios y tengas realmente esa Navidad, que sea tu Navidad, no hasta el día 24, no hasta el día 25, sino cualquier día del año puede ser tu Navidad. El día que tú le abres las puertas de tu corazón a Jesús y decides recibirlo. Recordemos el versículo de Apocalipsis 3:20, ¿no? Que nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él toca la puerta de nuestro corazón, ¿sí? En cada momento, todos los días, no nada más en estas fechas, siempre está tocando, esperando a que nosotros tomemos la decisión de abrir nuestro corazón y decirle: sí, Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene esa vida eterna. Y creer es lo que necesitas para adquirirla, ¿sí? No tienes que esperar: ay, pues sí, cuando yo me muera, entonces, cuando esté más vieja, yo aceptaré a Cristo. No. Comienza esa vida eterna desde el momento en que tú crees en Jesús. No necesitas hacer nada para ganártela, no necesitas hacer ciertas cosas, sino únicamente creer. Dios mismo te la ha dado y está garantizada. Lo último que dijo Jesús en la cruz fue: consumado es, ¿sí? O sea, pagado por completo. Jesús vino a cumplir la obra de salvación de Dios. O sea, vino a pagar ese castigo total por nuestros pecados. Quienes creemos en la muerte y resurrección de Cristo, podemos vivir eternamente con Dios
y escapar del castigo que nos esperaría. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿quieres tú apropiarte de lo que Jesús ya hizo por ti al pagar por tus pecados? ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres abrirle las puertas de tu corazón para que Él entre a tu vida y te dé una nueva vida, un nacimiento espiritual y tengas, como nos platicaba Maru, otra vida ya con Cristo? Y como te puede decir cualquiera de las que estamos aquí, como yo les digo, es que mi vida es como la historia de la humanidad, mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo, ¿sí? Una vida que no cambias por nada, y tienes la vida eterna asegurada y la vida abundante que Dios nos da desde el momento en que abrimos las puertas de nuestro corazón, ¿sí? Esa vida abundante, y no estoy refiriéndome a vida abundante en cosas materiales para nada, sino todo esos frutos del Espíritu que ya tenemos en nuestro corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, que ya puso Dios en nuestro corazón y que cada día queremos pues irlos ejercitando. Entonces yo te invito a que hagas una oración conmigo desde el silencio de tu corazón. No la tienes que repetir en voz alta, sino que la puedes hacer en el silencio de tu corazón, inclinando nuestro rostro y pidiéndole a Jesús que sea no nada más nuestro Salvador, sino también el Señor de nuestras vidas. Señor, pues yo reconozco este día que Jesucristo es Dios y que vino a la tierra como hombre para vivir una vida sin pecado que yo no puedo tener. Sé que Él murió en mi lugar, que fue mi sustituto para que yo no tenga que pagar la condena que merezco. Reconozco que he pecado, que tengo un pasado con muchas faltas, viviendo nada más para mí misma y viviendo muy alejada de ti. Quiero esta mañana, Señor, apropiarme del pago que Jesús ya realizó por mí en la cruz. Y quiero que sea mi Salvador. Y no nada más mi Salvador, que sea el dueño y Señor de mi vida. Quiero que Jesús venga a mi corazón. Quiero abrirle las puertas de mi corazón para que Él habite en él y comience a vivir a través de mí. Que me dé una nueva vida espiritual a su lado, desde ahora y por toda la eternidad. Amén.